pónganse el cinturón de seguridad, para ir hechos la raya, porque vamos, a hablar sobre la relación de psicoanálisis con el cuerpo, y efectivamente esto implica, pues, que tomemos una actitud crítica de la manera en que pensamos esto. O sea, lo tenemos todo como demasiado armado, y lo importante es que en esto armado que tenemos es precisamente por lo que no comprendemos. Pues vamos abrochándonos los cinturones, ¿no? Vamos. El día de hoy, doctor, han venido analistas y analistas en formación de diferentes partes del país para dialogar con usted dos de sus artículos. El primero es algunas consideraciones del psicoanálisis sobre el tema del cuerpo, y el otro, el cuerpo o los cuerpos para el psicoanálisis. Y bueno, va a consistir la reunión en, yo voy a hacer para comenzar unas preguntas, ¿sí? Y posteriormente vamos a dejar abierto para que los participantes podamos, los demás también, dialogar con ustedes, ¿sí? Pues comienzo. La primer pregunta que yo quisiera hacerle, doctor Tapán, en la entrevista que tuvimos hace un poco, usted me platicó que tiene una formación como antropólogo, pero también como psicoanalista, ¿verdad? Pero usted se enfocó más sobre el psicoanálisis, se dedicó al psicoanálisis, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tanto el psicoanálisis y la antropología se conjugan en su pensamiento, en su manera de escribir? Mira, eso es fácil de responder. Sigmund Freud, para escribir muchas cosas de la teoría psicoanalítica, se apoyó en varios antropólogos. Uno de ellos, el más importante, es Sir George Fraser. Carl Gustav Jung lo hizo en Adolphe Bastian, otro antropólogo. Lacan lo hizo primero con Marcel Mauss, después con Émile Durkheim y al final con Claude Lévi-Strauss. Entonces, el pensamiento psicoanalítico siempre ha estado muy cerca de la problematización que se hace desde el campo de lo que es la antropología. O sea, sobre todo aquello que conocemos como antropología simbólica. Entonces, creo yo, por ejemplo, que hay mucho más afinidad en el territorio de la antropología simbólica con el psicoanálisis que de la psicología con el psicoanálisis. Muy bien. Bueno, va la primera pregunta ya para comenzar el diálogo. Dice, en su introducción comienza por remontarse a los orígenes del psicoanálisis. Son los hallazgos de Charcot los que forman la base sobre la que nace el psicoanálisis. Esta base es el descubrimiento de la acción de lo anímico sobre el cuerpo para la producción de síntomas histéricos. Antes de esto, se consideraba solamente que lo anímico era comandado por lo corporal. Así, el legado de Charcot, que posibilita el progresivo nacimiento del psicoanálisis, es el hallazgo de que la relación entre lo corporal y lo anímico es de acción recíproca. Así es como el psicoanálisis surge de la crítica de los modelos médicos del siglo XIX. El siguiente paso que va a dar Freud es descubrir que el síntoma histérico es una creación simbólica, una expresión lingüística de afectos reprimidos. Y dice usted en su ensayo, se trata de una palabra anudada al cuerpo, lo que permite dejar de pensar el cuerpo solamente como un organismo y pasar a comprenderlo como un campo simbólico donde existe un continuo entre psique y cuerpo. Ahora bien, en su introducción también menciona un poco a Lévi-Strauss y el concepto de eficacia simbólica, lograda en procedimientos rituales y en la creencia en el poder del chamán. ¿Nos puede hablar con más detalles sobre esto
y darnos algún ejemplo. Sí, primero algunas puntualizaciones. El tema con Charcot es que Charcot pensaba que había un debilitamiento del cerebro que lo hacía altamente influenciable a las personas con un carácter histérico. Pero digamos, es verdad que había una idea de cómo los efectos traumáticos y toda esta serie de cosas afectaban a la persona, pero en Charcot estaba sostenido a partir de suponer que había un cerebro que estaba de alguna forma debilitado, ¿de acuerdo? Porque sí es la idea de desligar esta idea del cerebro debilitado, es muy importante porque en Freud, en este momento, o sea, antes de que esté propia la noción de la sexualidad infantil, cuando está la teoría del trauma, o sea, estamos todavía hacia finales del siglo XIX, lo que está de alguna forma perturbando la vida anímica es todo aquello que ha sido reprimido. O sea, primero es esta serie de traumas. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Sí se seguía el camino de la reacción, sí se seguía el camino de la solución hipnótica, sí se seguía, y entonces tú en algún momento que tuvimos una plática, hablando sobre el tratamiento psíquico, tratamiento del alma, que es un texto de 1890, en donde claramente Freud lo que propone es la importancia de la palabra del analista y la condición de sugestión. Estas palabras y estas condiciones tienen en la cuestión de los, digamos, de los pacientes. La diferencia aquí, digamos, el influjo de esas palabras para Charcot era por el debilitamiento cerebral que hacía que fueran susceptibles, digamos, fueran más hipersensibles a esas cuestiones sugestivas. Propiamente en Freud, cuando ya se habla de la sexualidad infantil, la problematización se corre porque lo que se empieza a preguntar Freud es, o sea, ya no es la teoría del trauma como algo, como un acontecimiento acaecido, sino empieza a preguntarse Freud sobre la subjetividad implicada en esa serie de condiciones. O sea, ¿por qué algo que ocurrió, por qué eso de alguna forma fue vivido como algo traumático? Entonces ya Freud empieza a darse a proponer que lo que está interviniendo de alguna manera no es solo un fenómeno que necesariamente por sus características era traumático, sino hay un fenómeno que es vivido como traumático. Y entonces aquí ya la subjetividad de la persona está implicada y eso es lo que le ayuda un poco a considerar este tipo de cuestiones a Freud. En este sentido, recuerden que, o sea, el trabajo principal de Freud sobre lo que los cimientos de la propuesta freudiana es el trabajo de la histeria. O sea, así como en Lacan es la psicosis, en Freud son las histéricas. Y entonces uno de los fenómenos que más se le presentaba a Freud es los fenómenos de las conversiones histéricas. Y entonces es ahí en donde Freud se empieza a dar cuenta que la forma en que hablamos, la forma en que estamos habitando el cuerpo, no es una forma que tiene que ver con una cuestión somática únicamente, o sea, no es una cuestión de algo biológico que está ahí comandando las cosas, sino la cuestión donde hay una relación. Acuérdense en ese texto de 1890, donde Freud dice tratamiento psíquico, tratamiento del alma, de perturbaciones o enfermedades psíquicas o somáticas por vía de la palabra, porque es la manera de intervenir sobre lo afectivo. Eso es Freud, 1890. Entonces, si lo pensamos así, en esta apuesta freudiana, lo que nos muestra es que ya no podemos pensar en un organismo independiente, sino tenemos que pensar en un cuerpo que ha sido construido también a partir de la palabra. Por eso tan importante en Freud de estos momentos, casi todos los trabajos que pone en lo que es el segundo volumen de las obras completas, estos casos son casos de conversiones histéricas, que es esta parte en donde precisamente la palabra se articula al cuerpo.
la forma en que el cuerpo es una construcción que tiene que ver con un cuerpo erógeno, apalabrado, construido, apuntalado a partir de lo psíquico. No es un asunto independiente. Esto es muy importante para seguir en el camino. Entonces ya no podemos pensar lo somático, lo psíquico, sino tenemos que pensar que lo psíquico y lo somático dialogan y que están en íntima relación. Ahí es Lévi-Strauss, que fue un lector de Freud, es donde crea el concepto de eficacia simbólica, leyendo a Freud, mostrando que hay una serie de elementos y principios de carácter cultural, que pueden ser dichos, apalabrados, y que influyen sobre lo somático, ¿no? Y gracias a la eficacia simbólica entendemos cosas como que una persona pueda morir porque fue embrujada. Ejemplos de esos hay muchos, sobre la cuestión de la eficacia del vudú, del ñañiguismo, de todas esas expresiones en donde la persona que cree puede, a partir de su estatuto de creencia, provocarse una parálisis cardíaca, por ejemplo. Y lo opuesto, todas esas curas milagrosas en donde para que cuando se hace el estudio para que una persona pueda ser santo, parte de lo que hace el abogado del diablo es ver si es verdad o no que la invocación de ese personaje por algún paciente que tuviera algún diagnóstico de enfermedad terminal fuera curado. De ahí la claridad de cómo opera esto de la eficacia simbólica, o sea, cómo la eficacia simbólica opera para producir una enfermedad o para quitarla. Volviendo a Freud, podemos observar en su pensamiento la presencia de un dualismo. Así podemos ver que concibe a la pulsión como un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Pero aquí con Lévi-Strauss, al aspecto psíquico y al aspecto somático se agrega también la ligazón del cuerpo con lo cultural. Es algo que menciona ahí en su ensayo. Y si hay algo que su trabajo, doctor Tapán, pretende mostrar es que el problema del cuerpo es aún mucho más complejo que el ubicarlo desde el dualismo entre el alma y el cuerpo, que más bien debe ser comprendido como un compuesto de tres registros totalmente diferentes, pero que se entrelazan y dependen uno del otro. Y entonces desarrolle usted cada uno de estos tres aspectos del cuerpo. Vamos a ir revisando cada uno de estos componentes que trata en el ensayo. Son componentes de nuestro cuerpo que se van construyendo. Dialoguemos entonces sobre cómo se constituye el primero. Se trata de un cuerpo erógeno que Freud intenta comprender. Lacan lo desarrolla y luego Serge Leclerc. Es un cuerpo que se crea a la manera en que un pintor hace un trazo sobre un lienzo, en donde el cuerpo aparece ya como un libro que sostiene la letra que se inscribe. Y dice usted, el organismo es lo que se pierde al aparecer el cuerpo erógeno. ¿Nos puede hablar más sobre esto que se llama erogenización? Pero un poquito también antes sobre el concepto de pulsión. Es importante notar que es un concepto que toma Freud de Fichte, de la filosofía alemana, y que como creo que es en 1920, una cosa así, cuando dice que es un ser mitológico grandioso por sus indefiniciones, la pulsión. Entonces, pulsión es concepto de límite entre lo psíquico y lo somático, pero es más que eso, porque porque el concepto, el propio Freud lo reconoce, que tiene digamos que hay una afinidad con Schopenhauer, con el concepto de voluntad, con el mundo como voluntad y representación, es decir, el concepto de voluntad de Schopenhauer. Y el concepto de voluntad de Schopenhauer es heredero de otra tradición que tiene que ver con Spinoza.
que tiene que ver con la idea del deseo en Spinoza, como potencia del ser. Entonces, digamos, cuando Freud trae el concepto de trip, de pulsión, efectivamente lo que está haciendo es mostrar cómo esto, para ponerlo de alguna forma psíquico, tiene que ver con mucha más profundidad que pensarlo solo como un aparato psíquico. Y que entonces esta forma en que la pulsión está íntimamente relacionada no solo con los somáticos desde el punto de vista del cuerpo, sino también con las posibilidades y límites de los cuerpos. O sea, tiene que ver con toda una serie de cuestiones. Y entonces, por eso es tan complicado el concepto de pulsión, porque habla de dominamiento del instinto, habla del concepto de límite entre lo psíquico y lo somático, pero hay por lo menos unas 14 definiciones de pulsión, ¿no? Ahora bien, lo que es importante en todo esto es que lo que sí está claro en Freud y en el primer Lacan es que hay una idea en donde hay un mundo, hay un organismo que debe ser cactectizado, debe ser investido de afecto. Hay un organismo que debe ser, uno, descubierto, dos, conquistado y tres, colonizado. Entonces el organismo, no nacemos con un organismo, o sea, digamos, el organismo tiene que ser un espacio a construir, un espacio a habitar. No, o sea, no nacemos con un cuerpo, nacemos con un organismo, pero que no nos pertenece, porque lo que es, digamos, toda la estructura del espíritu, el alma, lo psíquico y demás, no tiene la sustancia del cuerpo. Entonces tiene que habitar ese cuerpo. Y esa forma de habitar el cuerpo, de ponerse agujeritos en los lóbulos, esta parte en donde la mamá cuando está amamantando al bebé, le toca los hoyuelos y le dice corazón y lo limpia, y cada una de esas marcas son marcas de discontinuidad. Lacan dice que son letras erógenas, como tú lo planteabas claramente. Quien desarrolla esto con mucho más profundidad es Leclerc, cuando habla del cuerpo erógeno. Y entonces se va, efectivamente, el organismo se convierte en el lienzo en donde se va, o si quieren, en la hoja, en donde se va a escribir una historia, donde una persona, un sujeto, podrá habitar ese organismo y en el momento en que ya sea propio del sujeto, devendrá en un cuerpo erógeno. Pero entonces, ese cuerpo erógeno no pierde su condición de organismo, agrega la posición que tiene que ver con cuerpo erógeno. Y entonces ese cuerpo erógeno es esto lo que tú estás diciendo, ese lienzo sobre el que va a escribir la cultura, todo ese tipo de cosas. Y la pregunta pasada que no respondí recuerda que el propio Freud decía que cuando se habla de psicología individual, siempre es social. O sea, es indisoluble. La condición humana está sumergida en una serie de contextos socioculturales. El inconsciente es el discurso del otro, habla necesariamente ya de ahí, de los diálogos con la cultura, con la lengua, con toda una serie de cuestiones. Entonces, no podemos pensar como ficción la idea de un sujeto independiente de la cultura, de la historia, de las circunstancias. Siempre está dialogando y con ellas, pero incluso el cuerpo también. Y el organismo, o sea, el organismo primero y el cuerpo cuando es habitado de esa manera. O sea, el cuerpo, quizá, para ponerlo de alguna otra manera, el cuerpo de un africano, un suajiri, y el cuerpo de un esquimal, quizás desde el punto de vista fisiológico sean muy semejantes, pero si se da toda la serie de patrones culturales, sociales y demás, a lo mejor un suajiri podría soportar tanto el frío como un esquimal, y un esquimal podría estar desnudo caminando por la selva como el suajiri. No es el organismo, es la forma en que construimos esa relación del cuerpo erógeno con el mundo, ¿no? Y con uno mismo, y con las circunstancias, y con todo. Sí, menciona un ejemplo que está también en el libro de Serge Leclerc,
de cuando la madre acaricia los hoyuelos de las mejillas del niño, ¿no? O sea, cómo al tocar la madre el cuerpo del niño, activa una zona erógena. Lo crea. Es que no toca el cuerpo, toca el organismo. Y en el momento en que está tocando el organismo, deviene en cuerpo erógeno por esas marcas de discontinuidad. Recuerda que estamos hablando de este sentido del placer y displacer. Ese sentido en donde la mamá lo está acariciando y ahí hay una huella, lo que dice Lacan y Leclerc, es que eso inscribe una letra erógena. Inscribe la letra, no es que la descubra, la inscribe, la crea. Y a partir de eso, ese organismo deviene en cuerpo erógeno porque ha sido inscrito con esta serie de letras erógenas porque viene acompañado de cosas. O sea, lo está limpiando y le está diciendo, hola corazón, ¿cómo estás? Los niños cuando maman, y esto lo describió claramente Winnicott, siguen la mirada de la madre. O sea, el bebé no está mamando y mirando para un lado, para otro, no. Está mirando la mirada de la madre. Y mira la mirada de la madre que lo mira. Y el estadio del espejo de Lacan para descubrir el moi es porque el niño advierte la mirada de deseo de la madre. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí ya empieza a ver, entonces ahí ya empezamos a ver que el cuerpo erógeno es también mirada. El cuerpo erógeno también es voz. El cuerpo erógeno es piel. O sea, el cuerpo erógeno no se limita con la epidermis. ¿De acuerdo?